Querida Iglesia Redil de Belén, muy buenos días, el Señor les bendiga. Para mí es un placer y un honor acompañarlos nuevamente y más desde este tiempo. Es mi oración que la palabra predicada esta mañana afecte nuestras vidas y nos dé una revelación propia del Señor. Muchos saludos de parte de su Iglesia Madre, el Redil del Poblado, ahora que los vemos crecer en su independencia. Mas esta independencia no implica que no sigamos juntos. Por eso estamos aquí. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. El escritor Viktor Frankl escribió un libro llamado El hombre en busca de sentido. Y este autor se dedicó a escribió su libro basado en las reflexiones que pudo tener después de estar en los campos de concentración nazi, los campos que los alemanes construyeron para meter allí presos a los judíos. Y él allí trató de reflexionar acerca de por qué algunas personas podrían sobrevivir a tal episodio de desastre o tal episodio de adversidad y por qué otras no. Y él se encontró con la respuesta de que los que podían sobrevivir en aquellos que podían tener una esperanza en algo. Había algo que hacía que ellos se aferraran a un futuro próximo, a algo tangible, y esto era lo que hacía que ellos pudiesen soportar todo el daño que recibían. Y es que vivir circunstancias adversas no es fácil. Hay circunstancias que realmente le llegan a uno hasta el límite de soportar. Es fácil mantener la esperanza mientras las circunstancias sean un poco leves, pero cuando son muy altas es difícil y es muy fácil desistir. ¿Qué te tiene a ti en los últimos días desesperanzado? ¿Una enfermedad? ¿Una relación rota? ¿Problemas laborales? ¿Algún conflicto? Esta pandemia, por ejemplo. ¿Cómo te tiene a ti esta pandemia que estamos viviendo? ¿Sientes que estás llegando al límite con esta situación? ¿Cuál es tu situación en medio de todo esto? Y es que quizá la reflexión del autor que acabo de mencionar, Viktor Frankl, nos enseña que la esperanza es algo que se tiene que cultivar. De hecho, nosotros como creyentes estamos basando nuestra vida de la fe en una esperanza, la esperanza de la resurrección. Si Cristo resucitó, entonces nosotros tenemos un futuro glorioso. La creación gime con dolores, esperando la manifestación de la glorificación que tendremos los hijos de Dios. Si no eres creyente, glorificación significa que el mundo no acaba acá, sino que esta tierra, que va a terminar en su estado natural, será restaurada. Nuestros cuerpos serán glorificados, es decir, serán nuevos, incorruptibles, y tendremos una vida eterna con cuerpos que no morirán. Eso es lo que hace posible que nuestra fe se pueda mantener en pie. Ahora, ¿qué es lo que hace posible que la esperanza se mantenga viva? ¿Cómo se cultiva la esperanza? De tal manera que uno pueda atravesar cualquier tipo de circunstancias y a pesar de que uno se canse, la fe de uno no flaquee. Pues bien, el día de hoy yo quiero compartirles un texto y si bien parece que estamos hablando de la esperanza, el tema central nuestro el día de hoy no es la esperanza. Hoy hablaremos de aquel Dios, el Dios santo y asombroso que hace posible la esperanza. El Dios que nos invita a tener una perspectiva real de su persona, de tal manera que aunque las circunstancias vengan, aunque las circunstancias se vayan, nuestros ojos puedan mirarlo a Él con total tranquilidad, o para decirlo en mejores palabras, con total paz. Así que yo quiero invitarle esta mañana
a que leamos el texto de Isaías 40. Consuelo para el pueblo de Dios. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúnciele que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor, y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo: que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder, y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor, o quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de inteligencia? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna en polvo de una balanza. El Señor pesa las islas como si fuera polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia, no tiene para él valor alguno. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar, escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas se han sembrado, apenas echan raíces en la tierra, cuando él sopla sobre ellos y se marchitan, y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, ni Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecenta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Como puedes ver,
Estas son las palabras de consuelo, ánimo y exhortación que Dios le está dando a su pueblo en medio del exilio. Estas palabras ratifican que el tiempo de castigo de la nación de Israel ha terminado y que Él vendrá y hará que las cosas sean nuevas o tomen su perspectiva real. Él vendrá con poder para gobernar y para pastorear a su pueblo, porque Él lo ha dicho y lo que Él dice se hace, porque Él es perfecto y el único hacedor de todas las cosas. Dice la palabra que su designio es profundo y su inteligencia es inigualable. Por tanto, ninguna cosa creada que tú creas que te puede dar esperanza o felicidad o solución de los conflictos se iguala al poder de su fuerza, de su creatividad y de su grandeza. Dice además este texto, como acabaste de leer, que este anuncio ha de ser pronunciado o proclamado de manera muy fuerte, o sea, casi que gritado, ya que este pueblo se ha olvidado de su Dios, o más bien cree que Dios le ha olvidado, y su queja y su lamento se dejan de ver en este texto. Pero el Señor les recuerda quién es. Les recuerda que Él es el Santo, el Eterno, el Creador. Por tanto, tiene la capacidad de renovar y restaurar sus fuerzas. Así que es mi intención en esta predicación que recobremos la imagen perdida del Dios que es santo y asombroso. ¿Qué tal si oramos? Señor, quiero darte gracias por esta mañana que nos permites reunirnos alrededor de tu palabra. Esta mañana que tú has separado para nosotros. Y es mi deseo que tan profunda palabra traiga luz, consuelo, esperanza a nuestro corazón, pero sobre todas las cosas nos traiga una revelación clara de tu persona, que nos ayudes a verte según lo grande que eres, según lo maravilloso, según lo poderoso y según lo amoroso que tú eres con los tuyos. Déjanos ver y déjanos asombrarnos y contemplarte como tú realmente eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay varias cosas que yo quisiera tocar esta mañana con respecto al texto de Isaías 40. La primera de ellas está en los versículos 1 y 2, y es que en medio de una situación desesperante o adversa, el Señor trae consuelo. Israel es ahora una nación que ha sido desterrada, arrancada de sus raíces, lejos de lo que algún día llamó hogar. Sin embargo, el texto, estos dos primeros versículos, ratifican o afirman que la razón por la cual están desterrados es a causa de una disciplina de parte del Señor, por causa de su pecado. Y déjeme traerle a colación un pequeño resumen de lo que ha venido pasando desde Isaías capítulo 1 hasta este capítulo. No voy a hablar de 40 capítulos, pero sí voy a hablarle de un recuento de qué es lo que ha hecho esta nación para merecer dicho exilio. Primeramente, este pueblo no tiene conocimiento de Dios. Dice por ahí un predicador muy conocido que el gran problema de la cristiandad de hoy es que no tienen un conocimiento de Dios real. Bueno, esta nación no tiene conocimiento de Dios. No solamente eso, Isaías ha denunciado que ellos han abandonado al Santo. La relación que tienen con Dios es una relación meramente religiosa, ritual y ceremonial.
Es decir, que es una relación religiosa. Es como si cada domingo se conectaran a YouTube a ver las prédicas, a cantar las alabanzas, y por eso dicen que son cristianos, mas su vida en particular, su vida en sus hogares, su vida en su trabajo, su vida en la vida normal, dista enormemente de la fe que ellos profesan. Es una vida llena de corrupción, de engaño, de injusticia. Hacen alianzas con otros pueblos sabiendo que Dios les ha prometido que Él les dará la victoria frente a sus enemigos. También es una nación que ha acumulado excesivamente riquezas para sí mismo, pero han abandonado a los más necesitados y pobres. También están practicando idolatrías abominables, cosas que Dios les tenía tajantemente prohibidas, como la adivinación. Es un pueblo que se ha llenado de orgullo e idolatría. Además, los 4 líderes nacionales, por lo menos los que les tocó vivir a Isaías, no han colaborado mucho con la causa. Por ejemplo, Usías, un rey en quien se tenía la esperanza de Israel, fue un rey que logró caminar en los caminos del Señor, pero un día su corazón se llenó de orgullo y quiso entrar al templo del Señor a ofrecer incienso, algo que solamente podían ofrecer los sacerdotes. Y oh sorpresa, cuando Usías entró a ofrecer incienso, su piel se llenó de lepra. Usías, por su orgullo, terminó sus días lleno de llagas. Dice que Jotam logró hacer lo bueno ante los ojos del Señor, pero no terminó de destruir toda la idolatría y toda la adoración falsa que tenía Israel. Acaz, por su parte, Acaz sí fue bien difícil, porque Acaz no quiso escuchar la voz de Dios, y no solamente no quiso escucharla, la rechazó. Dios le ofreció su ayuda para derrotar a los asirios, mas él rechazó su voz. Y no solamente eso, decidió hacer una alianza con quienes luego lo invadieron. Por último, Ezequías, un hombre espectacular. Se hablan maravillas de este hombre. Se dice que cuando iba a ser invadido por Senaquerib, rey de Asiria, este hombre puso toda su confianza en Dios, y el mismo rey de Asiria terminó muriendo él mismo. Terminó matándose a él mismo, terminaron matándose entre ellos mismos. Sin embargo, dice la Escritura que Ezequías se llenó de riquezas, Ezequías se llenó de orgullo, y luego invitó a los babilonios a que vieran todo el tesoro real y todo el tesoro de la casa de Israel. Y por este acto, Dios le dice que estos mismos que vienen a ver su tesoro se lo van a saquear. Y no solo eso, los van a llevar cautivos. O sea que estas palabras que acabamos de leer en Isaías 40 fueron palabras escritas en ese momento para el futuro, para una generación que estaría en el exilio. Ahora el pueblo se encuentra en Babilonia. Imagínense que está allí ya en Babilonia, desterrado, a merced de reinos tiranos y reyes voraces, quienes parece que nada ni nadie los puede superar y destruir, y cuyo dominio no parece tener fin. Y es aquí donde llega la voz del Señor y les trae consuelo, les habla al corazón. Es como la voz que un padre ha disciplinado a su hijo porque lo ama. Y aunque le duele, y aunque lo ha disciplinado y sabe que su hijo sufre dolor, él también está condolido por el dolor de su hijo. O también es como el esposo que ya ha visto que su amada ha sufrido las consecuencias habidas y por haber, por su infidelidad. Y entonces este esposo no quiere otra cosa más que traerla a sus brazos y amarla.
Este castigo ha sido un castigo doloroso para Israel, pero ha sido un castigo más doloroso para Dios mismo. Su amor permanece intacto. Así que ya sea que estés pasando una adversidad injusta, inesperada como esta pandemia, o una adversidad fruto de tu pecado o de tus decisiones, el amor de Dios está intacto para nosotros. El amor de Dios permanece y Dios traerá consuelo a tu vida. En segundo lugar, versículos 3 al 11. En medio de una situación desesperante, Dios te trae buenas noticias. La voz del Señor no solamente ha sido una voz que trae consuelo, sino que es una voz que trae noticias de alegría, noticias que buscan refrescar la perspectiva que se tiene. Y mire el ejemplo que él está yendo allí. Dice, voz que anuncia en el desierto, preparen el camino del Señor, limpien porque el Señor va a venir, ¿verdad? En los tiempos antiguos, cuando un rey iba a visitar una nación o cuando la iba a invadir, enviaba un mensajero delante de él y este mensajero lo que tenía que decir era: limpien las carreteras, organicen la ciudad porque ya viene este rey con todo su desfile glorioso, ya sea a invadir o ya sea a visitar. Era una figura que se usaba, enviaban un mensajero. Entonces, así como se limpian los caminos y así como se preparan las calles para que venga el rey, quien va a venir ahora es la gloria misma del Señor a la vista de todos. Y las cosas se pondrán en el lugar debido. Y es que la voz que habla aquí es la voz que da la vida, la voz que quita la vida, la voz que es eterna, la voz que habla e inmediatamente se ejecuta lo que ella dice al instante. Y es una voz que cuando habla desnuda la realidad del ser humano. Mira lo que dice del ser humano. Dice que el ser humano es tan transitorio como la vida que tiene una plantica, una flor que dura lo que dura un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, la palabra que sale de la boca del Señor no perece, no se acaba, es confiable, es probada. Y es aquí en este punto que el Señor dice que esta verdad no se deje de proclamar y se diga bien duro. Que así como su brazo fuerte los sacó de la tierra de Egipto, así Él lo hará de nuevo. Pero ya no a partir de un profeta como Moisés, ya no a partir de un líder nuevo o un rey. Él es el mismo que irá delante de ellos, triunfante, su verdadero rey. Pero hay una salvedad que podemos hacer aquí, y es que este rey no es como los demás gobernantes del mundo. Este rey es como un pastor que tiene muchas ovejas, pero a pesar de que tiene muchas ovejas, tiene un trato individual con cada una, conoce sus necesidades, las trata con el debido cuidado, amor y ternura que ellas necesitan. Cargará a las débiles, él mismo será quien se encargue del parto de otras. El Dios de este pueblo tratará a cada ser, especialmente en este pueblo. La buena noticia es que nuestro Dios no solamente es rey, es pastor. Así que sus intereses no son solamente lo bonito que se ve a su reino,
sino el estado y las vidas de los suyos. En tercer lugar, en tiempos de adversidad, en tiempos de sufrimiento, el Señor se presenta a sí mismo. Y es que el Señor en este momento, versículos 12 al 26, va a darles a ellos una garantía y una promesa recordándoles quién es Él. En medio de lo que está viviendo Israel, ellos han perdido de vista quién es Dios. De hecho, ese es su pecado. Se han olvidado de Dios, no conocen a Dios. Así que en palabras muy altas, bellas y sublimes, el profeta muestra a Dios como es. Déjame leerte el versículo 12 al menos. Dice: ¿quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? Mira qué figura tan linda. Esto es lo que hace un artesano. Nuestro Señor es el artesano del mundo, es su hacedor, pero Él es muy diferente a cualquier artesano en esta tierra. Porque nosotros creamos cosas a partir de materia prima, de cosas existentes. Y Dios no crea cosas a partir de materia prima. Él mismo crea la materia prima del mundo. Y no solamente eso, no necesita ningún ayudante que le diga: ve, vení, ¿por qué no pones la piedra del peñolo? ¿Por qué no la pusiste aquí a un ladito? ¿Por qué no pusiste a Guarne de este lado, a Santa Elena aquí? Ve, ¿no te parece que la costa atlántica te quedó corrida? No, Él no necesita nada de eso. No hay quien moralmente ni siquiera pueda cuestionar sus juicios o forma de actuar. De hecho, quien crea que tiene conceptos morales más altos que Dios va a tener que inventar palabras que los definan, porque los que está usando son los conceptos que reflejan la conciencia propia moral que todo ser humano tiene y lo hace culpable ante Dios. Él está por encima del mundo. Este universo no es su obra. Así que si por ahí a usted le cantan canciones que le dicen: ay, yo te veo en un pajarito, yo te veo en una flor, te veo en un arroyito, no, Él no está allí. Él no es eso. Eso es un reflejo de su carácter creativo. Si el hombre ha llegado a considerar el universo como algo que es inabarcable para su mente, ¿cómo podremos imaginar al que creó el universo? ¿Quién se le parece? ¿Hay algo o alguien en este mundo que pueda contenerlo? ¿Hay alguien en este mundo que tenga su poder, su grandeza o su inteligencia? Mientras un ídolo es algo que se tiene que crear, y se tiene que crear bonito para que irradie belleza. Para eso se hace un ídolo, para uno ver en una cosa creada algo bien bonito que le cause a uno asombro. Pero hay algo muy interesante, es que un ídolo necesita no solamente de manos que lo hagan, sino que manos que garanticen que no se caiga. Es decir, que un ídolo no tiene vida propia a menos que sea adorado, a menos que sea sostenido por manos. Y un ídolo, como les decía, es creado para generar asombro. Y es que hay cosas muy bellas en esta vida que no se pueden dejar de mirar, y entre más las contemplamos, más las queremos ver y más creemos que más satisfacción nos pueden dar. Y eso es muy interesante con respecto a la idolatría. Yo me imagino que ustedes ya lo han estudiado y lo han visto hasta la saciedad. Es como que
si esto ha despertado este nivel de placer o de asombro en mi vida, entonces si yo lo puedo obtener, puedo ser verdaderamente feliz. Ponle el nombre que quieras. Ponle riquezas, la aprobación y buena opinión de la gente, la aceptación, seguridad, placer. Por esas cosas tú estarás dispuesto a usar los medios posibles para obtenerlas. Las puedes obtener ya sea en medio de tu trabajo, familia, hijos, en una relación e incluso en la iglesia misma, incluso en el mismo ministerio. Son cosas hermosas que si se convierten en un fin en sí mismo, estarán echadas a perder y será nuestro fin. Pero el Señor, a diferencia de los ídolos, no necesita que le den vida, porque Él es el que da la vida. Él no necesita que lo embellezcan porque Él es la belleza misma. Es más, un ídolo vive para ser adorado. Dios es la existencia misma. Él es el gran yo soy. No necesita de nuestra adoración. Y muchas teorías o algunas teorías dicen que es que el hombre fue creado para adorar porque Dios necesitaba que lo adorasen. Dios no necesita que lo adoren. No necesita que lo adoren. Adorarle es una respuesta a la gracia que Dios le dio al hombre al crearlo. Dios no tenía necesidad de crear al ser humano y lo creó para compartirle su gloria, para compartirle la alegría inmensa de conocerle. Nuestra adoración, sí fuimos creados con un corazón adorador, eso es claro, pero nuestra adoración es una respuesta a Dios. No es suplir una necesidad de Dios. Él es el santo. No hay nadie sobre Él ni antes de Él. Él es el Rey por siempre. Y saber que Él está sentado sobre la redondez de la tierra significa que todo hace parte de su dominio. Ningún rey, ningún gobernante. Probablemente en este tiempo de pandemia tú has escuchado acerca de teorías de la conspiración, que nos han hecho esto, que están buscando hacernos esto, que el virus fue inventado por no sé qué. Es posible que así sea, es posible que no. El punto es, hay un rey que gobierna por encima de los reyes de este mundo. El Salmo 2 dice que Él se burla de ellos. Aunque los reyes de la tierra estén actuando hoy, guiados por sus propios deseos, codicias, por sus ganas de poder, ellos no están haciendo otra cosa más que servir a los propósitos de Dios. No era Asiria ni Babilonia con sus dioses los que regían al mundo. Dios, a través de ellos, estaba orquestando todo para su gloria y el beneficio de su pueblo. Ese es nuestro asombroso y santo Dios. En último lugar, quiero recordarte, o este texto nos recuerda, que Dios no nos ha olvidado. Por tanto, escúchame bien nuevamente. Él no te ha olvidado. No estás pasando de largo delante de Él. El Dios eterno, creador de los confines de la tierra, te dará fuerzas porque te creó. Naciste y fuiste creado para vivir según tu creador. Y no solamente eres su creación, eres parte de su pueblo. Y si eres parte de su pueblo, entonces eres su propiedad. Seremos preservados hasta el fin. Seremos como Caleb, que aun siendo viejo, tenía las fuerzas para seguir conquistando la tierra y le decía a Josué, dame ese pedazo de tierra que yo voy y la conquisto. Hay una frase de un gran predicador
o más bien un predicador cuyo objetivo tiene acumular muchas multitudes. Sí, ese es el objetivo de su iglesia. No voy a entrar a criticarlo, perdón. Este predicador se ha hecho conocido por una frase muy famosa en el mundo evangélico colombiano, y la frase es: dime el tamaño de tus sueños y te diré el tamaño de tu Dios. Yo creería, sin temor a equivocarme, que esta frase puede ser cambiada a la luz de este texto por algo como: dime el tamaño de tus circunstancias, dime el tamaño de tu problema y te diré el tamaño de tu Dios. Este texto fue escrito para el asombro. Tener la perspectiva real de Dios hace que todo cobre su perspectiva real, hace que las cosas tomen su lugar, hace que el sufrimiento, hacen que el dolor, la desesperanza lleguen a un segundo plano. Porque si no hay nada por encima de Dios, entonces mi vida puede estar tranquila. Pastor Miguel Núñez decía: la vida es muy compleja, es difícil, pero es llevadera y fácil siempre y cuando estés consciente de que estás en el centro de la voluntad de Dios. Es curioso, pero no hay un lugar en el Antiguo Testamento donde se cumpla la frase inicial de este texto de preparen el camino al Señor. Malaquías nuevamente hace una alusión a esta. Y desde la palabra de Malaquías hasta el primer escrito del Evangelio hay al menos 400 años. 400 años donde hubo silencio de parte de Dios por medio de sus profetas. La nación de Israel ha regresado del exilio, fue liberada de Babilonia, fue liberada de Persia, fue liberada de los griegos, pero ahora ellos están viviendo bajo un imperio todavía. Han vuelto a su nación, pero bajo el imperio romano, pero están viviendo bajo un imperio más poderoso que el imperio romano. El imperio y poder de su pecado. Pero en medio de esta situación que está viviendo Israel, hay un hombre que se levanta. Un hombre que viste como los profetas, con piel de camello y con una dieta más bien rara. Y este hombre llega diciendo las siguientes palabras: yo soy la voz de aquel que anuncia: preparen el camino al Señor. Preparen el camino del Rey que ha llegado. El Rey que los llevará a ustedes a un nuevo éxodo, a la Jerusalén que descenderá del cielo. El Rey, Cristo Jesús, que pagó el doble por sus pecados. Él mismo lo pagó, siendo el sacrificio para el castigo que nosotros merecíamos. Emmanuel, Dios con nosotros. El mismo que lloró y se conmovió al ver las multitudes, porque eran como ovejas que no tenían pastor. El que habló también de nosotros, de usted y yo, sí, mi querido hermano, diciendo que tenía ovejas de otro redil por las que tenía que ir. Colosenses capítulo 1, verso 13, Él nos libró del dominio de la oscuridad, nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Ese es nuestro glorioso Señor, ese es nuestro santo y asombroso Dios que se hizo hombre en Cristo Jesús. ¿No te parecen esto buenas noticias? A quienes somos sus ovejas de otro redil, son estas palabras de Isaías 40, que nos recuerdan que nuestro Dios está reinando sobre todo. Yo quisiera invitarte a reflexionar en dos cosas a manera de aplicación. Este pueblo pereció y no pudo distinguir las palabras de Juan, o tal vez sí. Pero ellos debieron haber permanecido todo ese tiempo después de la muerte del rey Ezequías, reflexionando en estas palabras, y así hubiesen reconocido a su rey. Estas palabras hubiesen sustentado su vida hasta que lo hubiesen visto como lo vio Juan, con su gloria, la gloria como del unigénito de Dios. En pocas palabras, su palabra te sostendrá. La aplicación es: ve a su palabra, que la ha escrito precisamente para preservarte, para que renueves día a día la perspectiva del Dios que es más grande que todos, la perspectiva del Dios que domina sobre toda su creación y todo lo creado, la perspectiva del Dios que se burla de los planes de los reyes, la perspectiva del único y grande Dios. En segundo lugar, este texto nos recuerda que como pueblo de Él sufriremos, pero Él venció al mundo. Él venció todo aquello por los cuales nos llevan como ovejas al matadero. Su amor por los suyos es tan inmenso que no permite ser comprendido plenamente, mas sí vivido. Así que la invitación es: permite que su palabra, pasa tiempo con ella. No dejes de conectarte con tus hermanos y estudiar juntos. Permite que ella te revele la grandeza de Dios, para que tu vida pase de ser una vida religiosa a una vida de contemplación, una vida que contemple su belleza, una vida que pase de la rigidez y frialdad de una religión a una relación llena de alegría, asombro, sorpresa y canto. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiempos
salvación. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Gracias porque ella permanece para siempre a pesar de que nosotros no. Gracias porque ella es viva y eficaz para nosotros hoy. Pero gracias por tu grandeza, Señor. Gracias por tu grandeza hecha visible en Jesús, nuestro pastor, nuestro buen pastor, aquel que se hizo cargo de nosotros, aquel que ahora está sentado a tu diestra,
reinando por encima de esta pandemia, haciéndonos cada día más su pueblo y más a su imagen. Que esta palabra produzca en nosotros lo que tenga que producir. Perdónanos, Señor, si nuestras circunstancias han sido más grandes que tú. Perdona, Señor, si nos hemos postrado ante los poderes de este mundo, ante nuestra escasez, ante nuestra falta de dinero, ante nuestra insuficiencia sentimental. Hoy nos volvemos a ti, porque tú, el Dios sobre todo, nos está llevando al lugar que has preparado para nosotros. Sosténnos con tu palabra en este tiempo, el tiempo que sea necesario. Porque si nos sostienes con tu palabra, entonces no nos falta nada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.